Bueno, un cordial saludo para todos, espero que estén muy bien. Damos inicio a un nuevo webinar, en este caso sobre protección radiológica en veterinaria, contexto en Colombia y experiencias, a cargo del doctor Víctor Arcila de Colombia, a quien agradezco por aceptar la invitación, específicamente de Bucaramanga. Esta iniciativa tiene el objetivo de conectar a los múltiples expertos de las diferentes áreas de la protección radiológica con aquellas personas interesadas en capacitarse. Es la primera vez en estos cerca de 40 webinars que contamos pues con este tema específico en veterinaria. Así que vamos dando mucho más alcance al tema de protección radiológica y seguimos evidenciando que como ciencia pues es una ciencia multidisciplinaria. Mi nombre es Pablo Giraldo, yo soy el gerente fundador de la empresa Ciber, que presta servicios en 7 líneas diferentes de protección radiológica en todo el país, incluyendo pues el tema veterinario. Hemos trabajado pues muy fuerte el acompañamiento a este sector. Los invito a ampliar la información en nuestra página web www.ciber.com.co. Antes de iniciar, les doy algunos anuncios importantes. La sesión está siendo grabada y el link luego estará disponible para que lo vean en diferido. Asimismo, estamos transmitiendo por nuestro grupo de Facebook de CiberPR. Así que bueno, saludamos a quienes se conecten por ese medio. La presentación tendrá una duración aproximada de 1 hora, contando el tiempo de las preguntas. Las mismas las pueden hacer a través del chat, preseleccionamos algunas de ellas y al final se exponen para que sean resueltas por Víctor. Nuestro invitado, como les he dicho, es médico veterinario zootecnista de la Universidad de Caldas, especialista en docencia universitaria, es magíster en salud pública de la Universidad de Antioquia y actualmente estudiante de doctorado en la Escuela de Graduados de la Universidad CES. Profesor e investigador con 20 años de trayectoria en diferentes campos del conocimiento y con interés especial en protección radiológica, salud laboral del profesional veterinario. De hecho, pues tuvimos un contacto hace unos años, Víctor haciendo su trabajo, y bueno, y ahí fue que me di cuenta de su gran interés en el tema de la protección radiológica. Y Víctor, si querés ahora nos contás un poco, pues me imagino que lo tendrás en tu charla del libro que sacaron con el CES, que es muy interesante y lo podemos compartir. Así que bueno, Víctor, nos encanta poder tenerte como expositor. Puedes dar inicio a tu presentación. Ok, perfecto. Muchas gracias, Pablo. Bueno, muy buenas tardes para todos. Bien, el tema que vamos a abordar es un tema, pues como bien lo definía Pablo, es protección radiológica en veterinaria, contexto en Colombia y experiencias. Y es un tema en el cual les voy a compartir un poco de la experiencia que tuve cuando empecé a desarrollar parte de mi trabajo de la tesis doctoral. Bien, para dar un contexto inicial y para que igual como que aterricemos todos a donde queremos llegar, pues les empiezo a contar un poco por qué nace esta idea. Resulta que en los últimos tal vez entre 10 a 15 años, en general en Colombia y en los países latinoamericanos se ha dado un cambio importante en el crecimiento de la población de mascotas. Y ese crecimiento pues se ha reflejado en una necesidad de prestación de servicios veterinarios o en una mayor demanda de servicios veterinarios. Para que tengan una idea, Colombia tenía en el año 2006, se reportaba un dato de más o menos 6 millones de mascotas y para el año 2018, 2019, antes de la pandemia, en un censo que se hizo a nivel nacional, eh, mediante un trabajo que hicieron las Secretarías de Salud, se estimó que la población de mascotas, entre perros y gatos principalmente, podía estar oscilando entre 14 y 16 millones. Eso muestra cómo en un lapso de tiempo relativamente corto, la población se ha triplicado y digamos que de forma importante ha generado una mayor demanda de servicios veterinarios. Eso pues obviamente aumentó la necesidad de mayor prestación de servicios, entre ellos los servicios de diagnóstico. Entre ellos podríamos incluir las imágenes médicas diagnósticas y obviamente dentro de esas imágenes médicas pues hubo una o se empezó a generar una mayor demanda en unidades de radiología. ¿Cuál fue el problema? Pues el problema es que muchos veterinarios asumieron, y todavía lo asumen, que la prestación de un servicio como el de radiología básicamente es comprar el equipo y empezar a tomar placas radiográficas. Y eso llevó, obviamente, o por lo menos empezó a evidenciar que había un gran desconocimiento sobre cómo eran unas prácticas adecuadas y también sobre los riesgos reales o potenciales por el uso de radiaciones
ionizantes. Hay que decir que en un contexto de trabajo, en un contexto laboral, pues se habló entonces de un factor de riesgo laboral por exposición a radiación ionizante. Sin embargo, en Colombia no se ve realizado, no se ha hecho realmente hasta ahora ningún trabajo que cuantifique ese nivel de riesgo, ni tampoco que valore cómo es la práctica real de los médicos veterinarios. Entonces, a partir de ello nació como la idea de empezar a hacer unos abordajes que nos permitieran realmente identificar cómo estaba Colombia en temas de imágenes médicas y específicamente en aquellas que se relacionaban particularmente con radiación ionizante. Encontramos que obviamente en los últimos 10 años se ha ido dando una transformación, un cambio en el tema de las imágenes médicas diagnósticas. Antes se pensaba que solamente era radiología y ecografía, pero hoy en día es posible encontrar radiología con variantes. Tenemos ya clínicas que hacen fluoroscopía, eh, ecografía con también diferentes variantes, endoscopía, ya estamos hablando de tomografía en Colombia, que es un tema que antes se consideraba que era casi solamente lo que veíamos en libros, pero ya hoy en día tenemos en Bogotá, Medellín, en el eje cafetero, en Cali, sitios donde se están haciendo tomografías, sitios donde se está haciendo resonancia magnética y eso pues evidencia el cambio, la transformación que se está dando en el sector veterinario en cuanto al tema de las imágenes médicas. Obviamente, el contexto que nos interesa es aquel que se relaciona con la radiación ionizante. Y en ese contexto, pues hay que decir que Colombia ha estado un poco atrasada en los temas de formación a nivel de especialización. Sin embargo, Medellín actualmente tiene, no sé si todavía están activos, pero tiene dos programas, uno que ofrece el CES, que ese sí lo tengo muy claro, y había otra universidad que ofrecía otro programa también de especialización para La imágenes médicas, Uniremington. la Uniremington, correcto. Muchas gracias, Pablo. Entonces, y digamos que son los únicos sitios en Colombia donde hay una formación posgradual para médicos veterinarios en el área de imágenes médicas. Colombia no tiene especialistas. La mayoría que tenemos algún grado de formación ha sido en un proceso empírico y eso digamos que nos pone en cierta desventaja frente a lo que se conoce en medicina humana. Y aquí vienen varios temas importantes que tienen como una correlación estrecha frente a la medicina humana. Resulta que cuando hablamos de imágenes radiológicas en medicina humana, pues hay un contexto tanto para medicina como para odontología, basado en una normatividad existente. Pero en medicina veterinaria, la cosa no es así, porque en Colombia, eh, para el sector de salud humano, se requiere hacer un proceso que se conoce como habilitación para poder prestar un servicio de imágenes médicas. Pero en veterinaria realmente el proceso de habilitación no existía. Empieza, o por lo menos aparece, recientemente con una norma que aparece en el año 2018, que es la 482, que establece ya, digamos que ciertas dinámicas, pero son dinámicas para funcionamiento. Y esas dinámicas realmente no es que le estén exigiendo que se habilite para prestar el servicio, pero es algo muy cercano al proceso mismo de habilitación. Entonces, digamos que en medicina veterinaria, a partir de esa normatividad nueva, se empieza a exigir y se empieza a dar un cambio importante. Cambio que, como todo en Colombia, tiene una transición. Entonces, cuando la norma salió, la norma estableció que iban a dar más o menos un lapso de 18 meses para hacer la transición. Ese lapso teóricamente iba del 2018 al 2019, pero digamos que por efecto de pandemia y todo esto se alargó y recientemente tengo muy entendido que ya las secretarías de salud en varias ciudades como Medellín, Bucaramanga, Bogotá, Cali han empezado a hacer visitas para verificación de la norma. Es decir, que este ya es un tema que empieza a cobrar mucha importancia porque ya los veterinarios van a tener que hacerlo, quieran o no. Es decir, el que tenga un equipo radiológico tiene que sacar su licencia de funcionamiento veterinario y eso tiene que ser parte, digamos, del ejercicio normativo que actualmente tiene Colombia. Eh, si ustedes quieren ver los detalles en el webinar que se hizo el 1 de julio, creo, Pablo, si estoy mal me corriges, eh, Y en la masterclass. en la masterclass, Marta Isabel Meneses habló muy en detalle del tema de la norma 482. Vale la pena que vean ese webinar en detalle. Ella les explica cómo hacer el proceso de las licencias y es un tema que yo se lo recomiendo. Vale la pena que lo vean. Muy bien. Gracias. No, con gusto. En, bueno, en el tema de imágenes médicas, entonces hemos tenido una evolución y una evolución que es importante porque estamos pasando de la radiografía convencional, estamos pasando ya a imágenes de un nivel mucho más avanzado que requieren unos procesos mucho más avanzados. Pero digamos que la base técnica es igual y esa base técnica implica algunas cosas que son
pues importantes. Aquí vale la pena decir, y en un contexto general, cuando empezamos a hablar de algunos conceptos asociados a radiología, a radiografía, a radiobiología, entre otras cosas, entonces aparecen unos conceptos que son muy explícitos y claros y que igual se mencionaron en el webinar anterior, pero que aquí vale la pena tenerlos muy presentes. Por ejemplo, están los tipos de exposición. Nosotros hablamos de tres tipos de exposición: la ocupacional, la médica y la pública. La ocupacional es la que se relaciona directamente con la labor o el trabajo que hacemos. La médica es la que sufre el paciente que va a que le tomen la placa radiográfica, y la pública es aquella que ni es el paciente, ni es el operario o el trabajador que está en la unidad de radiología, pero que por algún motivo entra en contacto con los focos de radiación. Entonces son personas que están afuera de la unidad y que reciben esa radiación. La exposición ocupacional es el tema que nos interesa hoy en particular y de la cual les voy a hablar más en detalle en un momento, pero aquí quiero empezar a resaltar varias cosas. La norma se orienta hacia este tema de exposición ocupacional y es el tema en el cual digamos que la radioprotección va a cobrar mayor importancia. Ahora bien, hay varios conceptos que entonces vamos a empezar a sumar. Uno de los conceptos iniciales es el de radiación ionizante. Digamos que todos mencionamos con mucha regularidad radiación ionizante, pero hay veces la gente no tiene claro qué es eso de la radiación ionizante. Y realmente la radiación ionizante es algo muy simple. Es un tipo de energía que cuando llega al átomo permite que ese átomo que está estable se desestabilice y pierda electrones, se muevan electrones. Y al moverse, liberan energía, y esa liberación de energía puede tener unos efectos sobre otros átomos, generando respuestas algunas veces en cadena. Es tal el efecto que en algunos casos pueden llegar a generar daños en estructuras bastante complejas como el ADN o el ARN, como está ahí en la grafiquita que tienen en la diapositiva. Esto es muy importante porque esa es la forma como se explica la importancia real que tiene la radiación como tal sobre la salud de los individuos. ¿Por qué la importancia de hablar de blindajes? ¿Por qué la importancia de hablar de la radioprotección como tal? Ese es el fenómeno que ahorita explicaremos en detalle. Ahora bien, sobre este tema se ha hablado mucho a lo largo de la historia, y digamos que en particular en salud humana hay una gran cantidad de información y volúmenes importantes. Incluso algunos se han especializado en temas de veterinaria, pero son muy pocos conocidos. Sin embargo, yo aquí les quise mostrar algunos de los documentos, o por lo menos este documento, que es uno de los documentos base que se usa cuando hablamos de radioprotección. Esos documentos regularmente son referentes, y cuando uno trabaja en esos temas casi siempre los encuentra en la citación bibliográfica. Pero la pregunta es, bueno, ¿y en veterinaria qué? Entonces ya les voy a ir contando un poco. Resulta que en la medida en que se entendió que la radiación era un fenómeno físico y que ese fenómeno físico tenía una serie de condiciones que podían generar un impacto importante sobre los tejidos biológicos, entonces se empezó a estudiar en detalle y se demostró que había varios tipos de radiación. Había unas radiaciones que no tenían la capacidad de atravesar ciertas barreras, digamos, naturales o incluso los tejidos, pero otros sí. Dentro de esos que sí estaban los rayos gamma y los rayos X, como se puede ver ahí en la gráfica. Al atravesar, por ser una radiación de tipo electromagnética, pues generaba el daño que se hablaba anteriormente. Pero también se demostraba que había elementos como el plomo y el hormigón que no podían ser atravesados. Entonces, de esta manera, se demuestra que habían mecanismos que podían proteger para que esa radiación no pasara. Sin embargo, digamos que a lo largo del tiempo se han hecho estudios, y el tiempo ha permitido que esos estudios avancen para conocer realmente cuáles son los efectos reales. En el campo de la medicina veterinaria, les recomiendo este libro que está ahí en su pantalla, que se llama Toxicología Veterinaria. En el capítulo 19, ellos tienen un capítulo destinado a la radiación ionizante en medicina veterinaria, y hablan, digamos que en detalle, explican un poco los tipos de radiación y explican en detalle algunas de las condiciones que tienen interés en medicina veterinaria. Ahora, una particularidad de este contexto, o que por lo menos es importante tener presente, es que en medicina humana se le ha ido dando mucha importancia el tema del paciente. En medicina veterinaria recientemente ha empezado a cobrar mucha importancia los efectos de la radiación sobre el paciente. Entonces, cuando empezamos a hablar de los efectos de la radiación, ya no lo vamos a ver solamente en el operario, sino que también vamos a empezar a hablar de los efectos de la radiación sobre el ser vivo, que es el perro, el gato, la tortuga, el canario, el caballo al que le estamos sacando la placa radiográfica. Y algo que es importante, que quiero complementar un poco a lo que se habló en la masterclass, es que en ese mismo contexto se aplican los mismos principios y los mismos conceptos. Es decir, que es igual
tanto para salud humana como para salud animal, tanto los conceptos como los principios, y se asumen valores iguales para temas de exposición. Ojo, porque ese es un tema que apenas se está desarrollando en investigación y realmente no sabemos si los animales pueden ser más o menos sensibles que los humanos frente a los diferentes procesos de exposición a la radiación. Igual, entonces manejamos o hablamos de los efectos estocásticos y deterministas, recordando que cualquier individuo tiene una probabilidad de desarrollar un cáncer cuando se expone a una fuente de radiación. Y aquí algo que es importante, alguna vez en uno de los webinars que tiene Pablo en su página, él lo menciona, y es que uno tiene que aprender a que realmente el manejo de la radiación es para respetarlo, pero no para temerle. Es decir, uno no puede cohibirse de usar la radiación porque piensa que eso le va a generar cáncer, porque esa no es la realidad. La realidad es que si uno realmente usa las barreras de protección como las debe usar, con constancia y en todos los casos, el riesgo se reduce de una manera muy significativa y realmente hay muchas personas que trabajan toda su vida con fuentes de radiación ionizante y nunca desarrollan un cáncer. Entonces, eso es importante tenerlo muy claro, porque hay veces se asume que solamente por el hecho de tener una máquina de rayos X ya tengo un riesgo real de cáncer, y eso no es así. Ahora bien, hay un concepto que a mí siempre me gusta mencionar porque la gente no lo tiene, hay veces no lo guarda en la memoria, y es el principio de la ley de Bergoni y Trubondó, que se conoce como el principio de la radiosensibilidad. Este principio es un principio que básicamente dice que todas las células tienen patrones diferentes de sensibilidad frente a la radiación, y eso permite clasificar a las células dependiendo de su sensibilidad frente al daño cuando son expuestas a a la radiación. Y esto, digamos, resalta el por qué tenemos que usar un protector en el cuello, por qué tenemos que usar unas gafas que nos protejan los ojos, por qué tenemos que usar un chaleco protector en el pecho que nos proteja órganos que están o que son más sensibles a ese nivel de exposición, por qué tenemos un protector gonadal, ¿sí? Entonces, el principio, la ley de Bergoni y Tribundó es un principio que nos enseña un poco eso, nos enseña a ver que las células se comportan diferente y que la radiosensibilidad para ellas es un tema que tenemos que tener siempre presente como un patrón diferencial. Y digamos que encontré esta publicación que me llamó la atención, porque en esta publicación hicieron un experimento que fue bastante interesante, y es que ellos tomaron ratones y los expusieron a dosis bajas, pero crónicas, como lo que hacemos nosotros en medicina veterinaria, que nos estamos exponiendo de forma constante a dosis bajas, pero de forma reiterativa en el tiempo. Y empezaron a ver qué efectos se desarrollaban para tratar de establecer si realmente una persona que está tomando un volumen de placas, digamos que bajo, pero a lo largo de 20 o 30 años desarrolla algún tipo de cáncer. Y este estudio, pues, empieza a evidenciar que los referentes que se tienen en la literatura que ellos usan a partir de las referencias del ICRP, muestran que realmente esos valores no se llegan a alcanzar en muchos de los casos. Es decir, que los animales hacen su ciclo biológico y que en muchos de los casos el animal no llega a desarrollar ninguna condición de carácter neoplásico. Ahora viene un detalle que a mí siempre me parece importante y lo menciono, y es el hecho de que nosotros tenemos que ser conscientes que como médicos veterinarios estamos trabajando con fuentes de radiación, que es un tema importante, pero que a su vez trabajamos con muchos otros elementos que también son factores que predisponen a cáncer. Entonces nosotros tenemos los carcinogénicos ambientales, que son las radiaciones solares, los carcinogénicos físicos, que son las radiaciones que generamos desde nuestros equipos, tenemos carcinogénicos biológicos que se generan por virus, parásitos y bacterias, carcinogénicos químicos que lo generan por diferentes, incluso medicamentos que usamos en temas de cáncer, y carcinogénicos genéticos que también todos se pueden ir sumando y constituirse en un factor que finalmente desencadena un cáncer y no únicamente una exposición a la radiación ionizante. Entonces, ese es algo que quisiera ahí como dejarles en el tintero porque me parece que es relevante para perderle un poco el temor al tema de la exposición, pero también a ser muy conscientes de la autorresponsabilidad que implica el usar adecuadamente los blindajes cuando trabajamos y estamos tomando nuestras placas radiográficas. Bien, otro tema que es importante es el tema de los equipos. El tema de los equipos es un tema que cobra mucha importancia porque en veterinaria hay una particularidad que yo quiero dejarles ahí como planteado. Así como hay gente que tiene el dinero y dispone para comprarse un equipo nuevo, que hoy en día un equipo con digitalización puede estar costando entre 85 millones y 100, 120 millones de pesos, que eso es plata en Colombia, digamos que hay también quienes no tienen ese dinero, pero quieren tener un equipo radiológico. Entonces van al mercado del usado. Y ese mercado del usado pues tiene sus inconvenientes, entre otras cosas, porque compramos equipos que son remanufacturados o compramos equipos que ya de cierta manera
se dejan de usar en el sector de salud humana o en el sector de la odontología y los reciclamos para ser usados en nuestras clínicas. Es común encontrar equipos de rayos X odontológicos que tienen o carecen de sistema de colimación, que tienen una gran son generadores de una gran cantidad de radiación dispersa. Tenemos estos equipos móviles que son tal vez los más recientes y los que se han hecho más populares. Y están los equipos fijos que digamos que el costo los convierte en una limitación, pero que digamos en algunas instituciones es factible verlos con unas altas prestaciones, unas grandes ventajas tiene este tipo de equipos. Estos tipos de equipos en general uno los va a encontrar en todo lado y digamos que como parte de mi experiencia cuando hice el trabajo, cuando visitaba las clínicas, encontré que había clínicas que tenían equipos nuevos y en otros casos equipos remanufacturados o equipos que habían salido dados de baja en una clínica y se habían comprado de segunda para ser llevados a una clínica veterinaria. Entonces, el tema de los equipos es un tema que vale la pena prestarle mucho la atención porque carecen de calibración, porque algunos carecen de colimación adecuada, porque pueden tener lo que llamamos radiación de fuga, que puede generar un impacto real para la salud de las personas, también porque son equipos que pueden correrse el riesgo de tener defectos en el tubo y generar explosiones, que hay casos reportados. Eh, en fin, es un tema de cuidado y por eso parte, digamos, de los servicios que le he escuchado a Ciber, porque realmente no los he usado, pero es ese tipo de asistencia técnica para verificación y calibración de los equipos, que es un tema realmente importante también. Bueno, eh, entonces ya luego de que tenemos todo este proceso y llegamos a este punto, viene el proceso de la práctica de la toma de la placa radiográfica. En en el masterclass, la doctora Laura Vázquez les habló un poco sobre el tema de grandes, lo mencionó, el tema de grandes. Yo quise mostrarles o traerles acá para mostrarles un poco lo que ella mencionaba. Entonces, ese es el soporte que se usa para guardar un patrón de distancia frente al paciente por un lado y también para evitar la exposición directa de un operario. Esto es una imagen que tomé de una página web en Estados Unidos, pero abajo está la página que tomé de un proceso en Colombia. Como ustedes pueden darse cuenta, lo que les mencionaba Laura, que es muy cierto. Aquí está un operario que es quien dispara y aquí hay un operario que es quien sostiene la placa detrás de la extremidad del equino. Ustedes pueden darse cuenta que el operario ni tiene guantes, ni tiene careta, ni tiene gorro y que está de lado y por lo tanto la radiación le va a entrar por el lado por donde el chaleco no lo está protegiendo. Eso es lo que pasa en la práctica real de la medicina en muchos de los países latinoamericanos, incluyendo Colombia. Y digamos que esto es parte de lo que vamos a discutir a continuación. El proceso de la ubicación del auxiliar o del veterinario cuando se toma la placa es un tema que ha sido complejo y digamos que eh, cuando se habla de la normatividad asociada a radioprotección, casi siempre quien lo discute son personal que trabaja en el sector humano y donde el nivel de exposición realmente el operario es muy bajo. Yo he visto que lo que más se acerca es de pronto la radiología pediátrica, donde la madre o el padre o un auxiliar sostiene el bebé o el niño mientras están tomando un estudio radiográfico. Pero en la práctica veterinaria, nosotros, yo diría que más del 95% de los pacientes estamos muy cerca del paciente tomando la placa. Si ustedes ven los dibujitos, que estos son tomados de una publicación del año 2016, lo rojo significa la ubicación donde estaría el flat o el chasis y sobre él el paciente, pero ahí pueden ver un poco el tema de la distancia de quien está haciendo la restricción del animal o sosteniendo el animal. Y una práctica que comúnmente vemos, que es este tercer dibujito, que es la tendencia que tiene el médico, que al momento en que se prepara el disparo, tiende a echar hacia adelante su cuerpo. Y esa tendencia a echar hacia adelante su cuerpo hace que la proximidad entre su cabeza y la fuente del haz primario sea cada vez más cercano, y eso implica un mayor riesgo. Y ese riesgo es un riesgo real, porque es un riesgo eh, que regularmente impacta órganos como el globo ocular, afectando cristalino y afectando la córnea. Si ustedes revisan un poco la literatura, van a encontrar que dentro de los eventos que realmente se ha reportado como un evento determinístico por efecto de la radiación, ha sido lesiones en cristalino y lesiones en córnea. No necesariamente cancerosos, pero sí lesiones que van desde quemaduras a daños con ulceración por exposición.
Entonces, digamos que esto muestra un poco la relevancia y uno hay veces no es consciente. Yo he tomado placas y hay veces uno inconscientemente, si el animal es muy pequeño, tiende a echarse hacia adelante y no echarse hacia atrás. Y entonces uno de los principios que vamos a hablar ahorita de la radioprotección, que es la distancia, se rompe completamente porque estamos muy cerca del área del foco de radiación. Ustedes pueden ver en estas imágenes que estamos hablando de 45 centímetros y cuando yo estuve haciendo el estudio, yo encontré que la distancia en algunos casos llegaba a ser solamente de 10 o de 15 centímetros. Entonces eso, digamos que de cierta manera llama la atención. Bien, esto en conclusión nos lleva a un punto que es importante y que apenas, bueno, digamos que yo lo siento así, en la práctica veterinaria apenas se está empezando a tocar y es el tema de la cultura de la radioprotección. La cultura de la radioprotección es un tema que, como está en la diapositiva, y perdónense se lo leo, dice la combinación de conocimientos, valores, comportamientos y experiencias de radioprotección en todos sus aspectos para pacientes, trabajadores, población y ambiente, y en todas las situaciones de exposición combinando dimensiones científicas y sociales. En otras palabras, es el proceso que entre todos logramos, con conocimiento y sin conocimiento, para que la gente entienda cómo es la dinámica del riesgo real frente a la exposición de radiación ionizante. Esa cultura de la radioprotección es una cultura que entre todos la debemos fomentar, es decir, no solamente las empresas que trabajan en este sector en particular, sino también nosotros los veterinarios que trabajamos en estas áreas, los propietarios de las mascotas cuando llevan su mascota y nosotros los invitamos a que nos ayuden a sostener la mascota mientras hacemos el proceso. Nosotros deberíamos poder explicarle a la persona el riesgo de la exposición, explicarle por qué se tiene que poner un chaleco, explicarle por qué tiene que sostener el perro, por qué hay que ayudarnos, cosas como esas. Pero en la práctica yo he encontrado que muchos veterinarios no le cuentan absolutamente nada al propietario y sí lo exponen. Y eso, por lo menos en Colombia, no es un delito, pero en Europa sí lo es, ¿sí? Entonces, bueno, un tema que seguramente más adelante podremos hablar más en detalle. Bueno, entonces, para entrar en el contexto de lo que es, de lo que fue la invitación hoy, tenemos en particular los principios de radioprotección que se mencionaron muy claramente en el webinar, partiendo del concepto de lo que es radioprotección y entendiendo que realmente radioprotección son todas aquellas prácticas, procesos, procedimientos y acciones que hacemos para evitar los efectos de la radiación ionizante sobre nuestro cuerpo. Y esto incluye tanto a pacientes, a trabajadores, al público en general y el medio ambiente. Ese es un tema que tiene mucha relevancia y que se le da mucha importancia porque siempre implica un riesgo, entendiendo una definición de riesgo, que es esta que les traigo ahí en la diapositiva de la Organización Mundial de la Salud, y donde el riesgo es una condición real que está presente y que es una condición en muchos de los casos probabilísticos de que se puede o no dar, pero es una condición que está ahí latente. Frente a la condición de riesgo, hay que decir que cuando hablamos de términos laborales, entonces está la consideración del riesgo laboral. Y ahí entra el contexto en esta definición puntual que dice que es la posibilidad de que un trabajador sufra un determinado daño derivado del trabajo. Y en este caso, pues el daño es la exposición directa que se hace a la radiación cuando no se toman las medidas adecuadas de prevención, de protección en general. Ahora, en el contexto del riesgo laboral, siempre hablamos también de los factores de riesgo, entendiendo que el factor de riesgo son eh, condiciones que se pueden evitar, que pueden ser controlables, que pueden ser de cierta manera prevenibles, pero todo está, y vuelvo al concepto, de la cultura de la radioprotección, es decir, es cambiarle los hábitos a las personas para que hagan bien su trabajo y se expongan lo menos posible. En el webinar les explicaron en detalle estos elementos que voy a mencionar a continuación y por eso yo no los voy a explicar en detalle. Eh, Creo que era la física Nini Gómez quien habló de esto en particular. Y Nini dio una muy buena charla que créanme, vuelvo y les insisto, vean el webinar de la masterclass porque les explica bien claramente en qué consisten esos tres principios, la justificación, la optimización y la limitación de dosis. Y cómo esos tres principios son tres principios que uno debe respetar en su esencia para lograr un buen ejercicio de las tomas radiográficas. Partiendo de la justificación ¿es necesario tomar esa placa radiográfica para ese paciente? ¿Realmente necesita unos rayos X? Muchas veces nosotros no nos hacemos la pregunta y simplemente tomamos la placa porque consideramos que es necesaria para el diagnóstico, pero puede ser que haya otra técnica diagnóstica que supere a la radiología y que dé más información de lo que me pueda llegar a brindar la radiología. Entonces, digamos que ahí viene la parte técnica de saber sopesar qué es lo más conveniente en un caso o en otro. Ahora bien, está el tema de la irradiación,
La irradiación dice que la exposición de una persona u objeto a las radiaciones ionizantes y que regularmente ese es el principal problema que yo veo en la práctica veterinaria, porque somos muy dados a que esas tres reglas que están ahí y que también las explicó Nini en su momento, no son muy tenidas en cuenta. Las tres reglas de oro para evitar la radiación son el blindaje, que es la más importante, y ahí les puse la armadura para que no lo olviden. El blindaje realmente es eso, es una armadura que va a aislar mi cuerpo del entorno y de esa manera va a evitar el efecto de la radiación. El manejo de la distancia, que les mostraba ahorita en los tres dibujitos, que es un tema importante. Y finalmente el tiempo, que se relaciona mucho con la optimización del disparo que hacemos cuando usamos la máquina, que en la medida en que tengamos menos tiempo de exposición o menos tiempo de actividad de la máquina, pues va a ser mucho mejor para nosotros. Ahora, en el tema de los blindajes, hay que decir que hay una gran cantidad de oferta en blindajes que son necesarios y que debemos usar. Yo he visto y en la práctica cuando hice las visitas para el desarrollo del trabajo, encontré que en la gran mayoría de clínicas tenían chalecos, en algunos casos protectores de cuello, en otros casos tenían chaleco protector de cuello y guantes, y en muy pocos casos tenían o gafas protectoras o lentes protectores y gorros protectores. Con decirles que los gorros nunca los vi, a pesar de que en dos de los sitios que visité me dijeron que tenían gorros, pero realmente nunca los vi. Y está el tema del uso de los biombos. El tema del uso de los biombos es un tema que también se ve muy poco en las clínicas. En las visitas que hice a nivel país, encontré muy poquitas clínicas que realmente tenían los biombos. Es más, las encontré más en sitios universitarios que en clínicas particulares, aunque vale la pena decir que sí hubo una o dos clínicas que tenían y usaban, daban buen uso al biombo como una barrera física para realmente evitar la radiación de forma directa. Pero esas son barreras físicas que existen y que en muchos de los casos las desconocemos o no las usamos, o en el peor de los casos, digamos que bajo la excusa del tiempo, no nos ponemos los implementos de radioprotección y eso finalmente pues lleva a que nos estemos exponiendo de forma directa a la radiación. Y un tema que es complementario a los temas de la radioprotección es todo el tema de la señalización, porque es una forma de advertir y de prevenir frente a aquellas personas que pueden correr algún riesgo por esa misma exposición. El tema de la señalización, que es un tema que también seguramente vale la pena que más adelante se hable en detalle, es un tema que es muy descuidado en muchas de las clínicas, porque ni siquiera se marca la zona que corresponde al área de radiación, tampoco se marca dónde está ubicado realmente el equipo y tampoco hay señales de advertencia para personas muy jóvenes o niños que muchas veces con sus mascotas a las clínicas, o bien mujeres embarazadas, o bien operarios que puedan estar en una condición de embarazo también. Entonces, el tema de la señalización es un tema complementario y que realmente es importante cuando hablamos de radioprotección. Bien, aquí quise tomar, frente al tema de los usos de implementación personal, varios artículos que encontré de forma interesante, que me parecieron interesantes. La doctora Laura en el webinar les mencionó uno en particular. Yo aquí lo traje, pero no lo voy a explicar porque ya lo explicó. Pero aquí les quiero comentar que hay varios trabajos hechos en Canadá y en Europa respecto al tema de los implementos de radioprotección en veterinario y que son trabajos que son del año 2017, 2018 y 2019, es decir, que no son trabajos que tengan más de 5 años y tienen los mismos problemas que tenemos en Colombia. Eso no quiere decir que eso nos ponga en una buena condición, para nada. Lo que quiere decir es que si allá están mal, por aquí estamos peor, ¿sí? Y digamos que es importante decirlo porque esto es práctica o parte de la práctica cultural que tenemos los veterinarios de asumir que el riesgo es menor para nosotros, cuando la realidad no es esa, ¿sí? Ahora bien, aquí en este caso particular, en este artículo que ustedes ven ahí, que es el uso de equipo protectivo personal, en un cuarto de radiología en un hospital de enseñanza veterinaria, se encuentran los siguientes resultados que llaman mucho la atención. Por ejemplo, el chaleco y el protector de cuellos lo usaron el 100% de los operarios que trabajaban. Los guantes solamente el 46% y las gafas solamente el 1.7%. Y ese detalle, el 91.8% de los pacientes que se les tomaba placas radiográficas se les hacía una restricción directa al animal, es decir, que había un operario sosteniendo las patas del animal al momento de la placa radiográfica. 91.8% es un valor alto. Y obviamente hay una conclusión del trabajo y ellos dicen, mire, los animales sedados requieren pocos trabajadores y hay una menor exposición a la radiación ionizante. La doctora Laura lo mencionaba en el masterclass y él decía, mire, hay países en Europa que tienen la normatividad para usar técnicas de restricción química, sedantes, tranquilizantes,
para que no haya un operario exponiéndose directamente a la radiación. En Colombia esa norma no existe. Y al no existir, aquí también hay una cultura del miedo al usar sedación o tranquilización o anestesia, porque consideran que puede haber una alta probabilidad de que muera el animal, pero realmente yo diría que eso también es falta de entrenamiento en algunos de los casos. Bueno, de otro lado está todo el tema de las buenas prácticas radiológicas cuando empezamos a hacer el ejercicio de la toma de la placa. Eh, Estas imágenes las tomé de la web y algunas de colegas que me han compartido placas. Y la doctora Laura lo mostraba y aquí se los muestro. Este es el resultado del ejercicio de todos los días de muchos veterinarios en el país. Miren, un médico veterinario que está tomando una placa radiográfica, aquí se puede ver el área eh, donde está generándose el foco para la radiación. Ustedes pueden ver que ahí claramente está la mano del operario cayendo dentro del área que se ilumina, es decir, que esa mano se va a radiar. Si ustedes ven la placa, en este caso pueden ver claramente la mano apoyándose sobre el tórax del animal para hacer recepción o sostenerlo sobre la mesa o sobre el chasis, y en este caso sosteniendo la cabeza del paciente. Esto es una práctica que pasa con mucha frecuencia y la gente no se da cuenta del riesgo real. Ahora, súmele a esto el hecho, bueno, de no usar guantes, el hecho de no usar gafas, el hecho de no usar gorro y el hecho de usar chalecos, que muchas veces no los cubren en su totalidad. Y si ustedes pueden notar, el chaleco está sobre la mesa y uno diría, no, pero es que esa rendijita por ahí no pasa nada. Ahorita les muestro qué es lo que pasa. Bien, otro ejemplo de otra publicación que está en la web es esta donde se hace un trabajo y se compara la medición si no se usa protección y si se usa un delantal plomado o un mecanismo de radioprotección personal. Y claramente se ve la diferencia en valores frente a usarlo o no usarlo. Esto es tan simple que lo que quiere decir es que cuando uno vaya a tomar una placa, siempre tiene que usar las barreras de protección, porque es que el nivel de radiación cambia 10, 100 o hasta 200 veces, dependiendo del nivel de exposición o el nivel de radiación que estemos usando para el equipo. Y ese es un tema delicado que a veces no lo tenemos en cuenta. Como anécdota, yo puedo contar dos anécdotas corticas que tuve cuando hice el trabajo resultado, pues digamos, de mi ejercicio. Y fue en una clínica en Barranquilla. Tenía un equipo de rayos X nuevo, un equipo fijo, muy bonito, y la persona que le vendió el equipo al médico veterinario le dijo, mire, como este es un equipo digital, usted todo el cuadre lo puede hacer desde la pantalla. Entonces deje los valores preconfigurados definidos en el equipo. Y le puso un valor, algo así como 90 kilovoltios y un valor de miliamperios segundos alto. Esta persona llevaba 2 años con ese equipo y yo llevaba un medidor ambiental y cuando hicimos la medición, eh, en esa unidad nos marcó 220 milisieverts al momento del disparo. 220 es un valor altísimo, cuando regularmente miden 3, 4, 5 o máximo 10 milisieverts al momento de un disparo. Ahora, esa persona llevaba 2 años trabajando con esos valores porque la mejora de contraste lo hacía era desde el computador. Es decir, que ya no tocaba el equipo para nada. Y básicamente por una mala asesoría que le dio un vendedor que seguramente no tenía una formación ninguna en este tipo de procesos. Este es otro trabajo que me pareció muy bonito y que lo quise traer a este webinar, porque es un tema que para mí es relevante, el tema de las manoplas o los guantes que usamos en radiología como radioprotección. Ustedes pueden darse cuenta que aquí en este caso particular se hace un estudio donde ellos lo que hicieron fue tomar un cadáver, usaron dos sistemas de guantes diferentes y a partir de esos dos sistemas de guantes hicieron una serie de disparos y midieron el nivel de intensidad de la radiación. Entonces ellos usaron estos tres tipos de guantes, un guante cerrado, un guante donde había una exposición parcial de la mano y un guante donde había una exposición completa de la mano. ¿Qué se esperaba demostrar? Se esperaba demostrar si realmente había una diferencia entre un grupo y otro cuando se exponían a los disparos que se hacían sobre el paciente. Y se comparó también con una sujeción directa del paciente sin ninguna protección. Entonces ellos lo que hicieron fue tomar una cámara se me olvidó ahorita el nombre, bueno, una cámara ionizante para hacer la medición. Hicieron, digamos, que todo el contexto para desarrollar su ejercicio de investigación y luego pues obtienen estos resultados que ustedes ven en la esquina de esta diapositiva. Aquí está sin guante, con un guante que cubría completamente y con uno donde estaba la palma expuesta.
Si ustedes comparan el sin guante y el donde está la palma expuesta, los valores son muy cercanos unos con otros. Pues digamos que no muy cercanos, pero sí se parecen más. En la mitad está está el guante que es completamente plomado y miren la gran diferencia que hay de uno a otro. Entonces, eso lo que muestra y lo que evidencia es que realmente esas pequeñas rendijas de filtración que dejamos por donde puede pasar unas de radiación, no termina contaminando. Y esa contaminación genera un efecto que con el tiempo seguramente puede llegar a generarnos un problema importante. Entonces, este tipo de trabajos nos permiten evidenciar la realidad de la importancia de la radioprotección cuando estamos trabajando sobre pacientes y de cómo hay veces un descuido personal o no tener la cultura de darle importancia al usar los guantes, la careta, las gafas, el chaleco de forma adecuada, que siempre habrá la excusa de por qué no me lo puse o por qué evito usarlo. En algunos de los casos yo les pregunté a muchos de los veterinarios que teniendo guantes no los usaban, por qué no los usaban, y las respuestas eran, es que son muy pesados, es que quitan mucho tiempo el ponérselos, es que me hacen sudar la mano, es que eso no me deja agarrar adecuadamente el paciente, que yo creo que esa es la excusa más aceptable, pero igual, digamos que uno tiene que sopesar que lo más importante, y en este caso lo más importante era la radioprotección que habría para el individuo. Este es otro trabajo que también me pareció muy importante, dice la carencia de conocimiento en radioprotección asociado a la práctica ambulatoria equina en Noruega. Y este trabajo que me pareció bastante llamativo, porque es un trabajo del año, publicado en el año 2018, no es tampoco tan viejo, miren, pasa algo muy parecido a lo que pasa en Colombia, un desconocimiento de la normativa noruega sobre radioprotección, se toman las placas en sitios no adecuados, hay un poco uso de la dosimetría, es decir, que el veterinario le daba poca importancia o relevancia a ponerse o no ponerse un dosímetro, participan los propietarios y los manejadores de los equinos en la placa radiográfica y se exponen a la radiación desconociendo que se están exponiendo a un nivel de radiación. Entonces eso nos lleva a un tercer tema, que es el tema de la dosimetría. Miren, el tema de la dosimetría es un tema que en Colombia para mí fue bastante grave cuando hice el estudio en su fase inicial, porque digamos que de 60 clínicas que evalué inicialmente, yo encontré que la mitad tenía dosimetría y la otra mitad no tenía dosimetría. Hubo ciudades que tenían un muy, digamos que una cultura en torno a la dosimetría como Medellín y Bogotá y algo de Cali, donde habían ejercicios de dosimetría y gracias a eso fue que conocí a Ciber, porque fue que finalmente llegué por ese proceso de que las clínicas veterinarias que estaban usando dosimetría me remitieron a Ciber y ahí tuve la oportunidad de conocer a Pablo. Pero había muchas clínicas que decían tener dosimetría y no tenían, por un lado. Y por otro lado, o tenían dosimetría y la usaban mal. Un ejemplo, había una clínica de muy buena reputación en Medellín que tiene un muy buen servicio veterinario y tenía un dosímetro y 6 veterinarios. Entonces, ¿qué me explicó la persona en la clínica? Me dijo, no, es que aquí tenemos un dosímetro, pero cada vez que entra un veterinario, entonces se lo presta para que entre con ese dosímetro y se tome la placa. Y entonces cuando va a entrar otro, entonces le prestan el mismo dosímetro para que entre y se tome la placa. Entonces, miren la ignorancia frente al tema de la dosimetría. La dosimetría es de uso personal, individual, y el registro es para ese individuo solamente. No es dosimetría comunitaria, no es dosimetría colectiva, ¿sí? Pero así se vendía la idea de que podía prestarse servicio. Y claro, cuando la Secretaría de Salud les pregunta, ¿usted tiene servicio de dosimetría? La respuesta es sí, sí lo tienen. Pero ¿realmente están midiendo al veterinario? No, están midiendo a todos los que entran a la sala y que llevan puesto el tema del dosímetro encima. Bien, eso era un tema. Y el otro tema era la ubicación del dosímetro. Muchos desconocían dónde ubicar el dosímetro. Es más, muchos ponían el dosímetro en un sitio dentro del cuarto, pero no lo llevaba encima de ellos. Entonces, ese fue otro de los temas que encontré cuando indagamos sobre el tema de la dosimetría. Eh, Ese es un tema que también vale la pena hacer estudios en Colombia. Es un tema en el que hay que culturizar a la gente y seguramente es un tema en el cual apenas estamos empezando a hacer como camino frente a los riesgos reales por no cuantificar el nivel de exposición que tenemos. Bien, y para complementar un poco estaba el tema de la restricción. El tema de la restricción es un tema que nosotros lo vemos todavía con mucho tabú. Aquí les menciono dos grandes campos de la restricción que hacemos sobre los pacientes que usamos en veterinaria. Ustedes pueden ver en la radiografía de arriba una radiografía que se está tomando de un animal muy pequeño
que digamos que esa no es una buena técnica radiográfica porque en esos casos uno debe tratar de aproximar un poco al paciente o elevarlo sobre el plato, sobre el chasis para mejorar y hacer una ampliación de la imagen. Sin embargo, miren que el operario lo pone en el centro, le pone la mano a un lado, o sea que la mano está cubriendo parte del animal, y va a obtener una animalografía porque va a ser una radiografía de cuerpo completo para ese animal, que es parte de lo que les decía Laura en el webinar, que eso es lo que hay que evitar. No podemos estar haciendo perrografías, gatografías, donde sale todo y realmente no se ve el detalle de lo que queremos mostrar o queremos evidenciar. Bien, y es el tema, la imagen que tiene en la parte de abajo, pueden ver el tema del uso de cuerdas para sostener el individuo y para ubicar o lograr posiciones que me permitan una mejor imagen sin que las manos del operario intervengan sobre la cabeza del paciente. Obviamente lograr esto implica que ese paciente tiene que tener una restricción química que le permita a uno tener un control completo sobre el animal. Ese es un tema complicado porque créanme que es muy difícil y muchos veterinarios cuando les preguntaba se negaban a usar algún sedante o algún anestésico para tomar una placa radiográfica. Les parecía que eso estaba mal. Bueno, entonces en ese contexto hay la necesidad de hacer un cambio obligatorio en la dinámica cultural del manejo del paciente, porque esto implica minimizar los riesgos para el animal, también implica minimizar el riesgo para el operario y también algo que es muy importante es garantizar una buena técnica y no estar repitiendo muchas placas que a veces, digamos, que generan mayor nivel de exposición. Bueno, en el contexto del marco normativo colombiano, yo no voy a explicarles, solamente les voy a mostrar aquí levemente dos cosas que me interesa que ustedes conozcan, y es el hecho de que en Colombia nosotros tenemos un marco normativo que es bastante amplio sobre el tema de exposición a radiación ionizante y sobre el tema de normatividad laboral, que se relaciona directa o indirectamente con la práctica que hacemos los médicos veterinarios cuando trabajamos con fuentes de radiación ionizante. Pero la verdad es que hay un gran desconocimiento sobre estos temas y Marta en el webinar, en la masterclass, ella mencionó y explicó en algunas normas en detalle y mencionó, digamos, con muy buen detalle la 482, que es la que interesa de forma reciente. Entonces, igual, los remito a que revisen de nuevo el masterclass y si tienen la oportunidad y les gusta leer un poquitico sobre normatividad, lean algo sobre esto que realmente es relevante para nuestra práctica profesional. Aquí hay temas de seguridad de salud laboral que son muy importantes y que a veces desconocemos y que incluso nuestros jefes o quienes nos contratan para hacer un servicio desconocen obligaciones que se tienen en torno al tema. Y eso se relaciona directamente con radioprotección. Entonces no piensen que es un hecho al lado, porque no, es un hecho que va ligado con una obligación en el contexto de la radioprotección. Bueno, y aquí en los últimos 10 minuticos que nos quedan, les voy a mostrar los resultados a grosso modo del trabajo que hicimos en el año 2018 cuando estamos indagando sobre cómo era el tema de la radioprotección y el tema del uso de los rayos X en Colombia. Algo que es importante decir es que cuando empezamos la tarea, esto fue una tarea, yo digo que titánica, porque no había ningún registro en el país que nos permitiera saber cuántas clínicas veterinarias había o existían en ese momento que tuvieran una unidad de rayos X. Entonces, obviamente lo más lógico es ir a las secretarías de salud y preguntar quiénes están registrados con equipos de rayos X. Pero la verdad fue que cuando fuimos a las diferentes ciudades, encontramos que la mayoría de secretarías de salud no tenían ese registro. Entonces, ¿qué nos tocó hacer? Una labor que nos gastó varios meses, pero que fue muy útil, porque lo que hicimos fue empezar a buscar páginas amarillas, páginas web y empezar a buscar eh, quiénes ofertaban servicios de radiología en la ciudad. Eso nos permitió dar un acercamiento muy real al número de centros de atención animal que tenían unidades de radiología. Esto es una estadística que tomamos como unos valores aproximados también usando las cámaras de comercio de cada ciudad. Nosotros hicimos el trabajo en 5 ciudades, Bogotá, Cali, Medellín, Bucaramanga y Barranquilla. Entonces nosotros encontramos que en Bogotá habían 464 clínicas en el año 2018, Cali 254, Medellín 179, Bucaramanga 117 y Barranquilla 115. Cuando preguntamos cuántas unidades había, unidades de rayos X, pues Bogotá era la que más tenía, 46, Cali 32, Medellín 32, Bucaramanga tenía 11, Barranquilla tenía 6. Eso fue en el año 2018, pero miren el dato. Entre el año 2018 al año 2021, la mayoría de ciudades han aumentado en un tercio o en el doble el número de centros de atención animal que disponen de unidades de rayos X. El dato, digamos que para confirmarles un dato así bien concreto,
que es el tema de Bucaramanga, que nosotros teníamos 11 centros registrados y ahorita en la actualidad tenemos 22. Entonces eso muestra cómo en un lapso de casi 4 años se duplicó el número de centros de atención animal que cuenta con equipos de rayos X. Y digamos que situaciones parecidas están para Medellín, para Bogotá, donde el número de centros de atención animal o clínicas veterinarias que han ido comprando equipos de rayos X se ha disparado. Este es un tema importante porque, digamos, la pandemia para muchos veterinarios no fue un tema de restricción económica, sino que fue un tema de más trabajo. Y seguramente los que estén en otras ciudades les va a costar un poco pues pueden validar esa información, porque en el caso particular de Bucaramanga, nosotros fuimos generadores de mayor cantidad de trabajo porque la gente llevó más a sus mascotas a las clínicas veterinarias. Bien, este dato, ¿por qué es importante? Bien, porque nosotros escogimos una muestra a partir de ese número de clínicas que tenían unidades de rayos X y visitamos las ciudades para ver quiénes nos podían responder a un cuestionario y quiénes realmente nos colaboraban para hacer un estudio de medición ambiental de radiación usando el equipo. Entonces, digamos que cuando hicimos las visitas, en Bucaramanga logramos visitar 8 de las 10, 11 clínicas que habían, en Medellín 11, en Cali 13, en Barranquilla 6, en Bogotá 18, en una primera fase del estudio, porque luego hicimos una segunda fase y nos permitió tener un número adicional de clínicas. En esa fase inicial, entonces, nosotros encontramos una cosa que es importante y es que en Colombia no hay una normatividad que permite diferenciar clínica, consultorio, hospital y de otros tipos de centros de atención animal. Entonces nosotros los llamamos centros de atención para, digamos, que unificar el concepto, pero la razón social en algunos casos era de consultorio, clínica o hospital. La norma dice que si uno, la norma de otros países, porque en Colombia no existe, que si uno se llama hospital es porque tiene la capacidad de prestar una cantidad X de servicios, clínica igual y consultorio igual. Y teóricamente un consultorio no debería tener unidad de rayos X. Pero miren lo que nosotros encontramos. Encontramos 5 consultorios que tenían unidades de rayos X y prestaban un servicio de radiología además de la consulta regular del veterinario. Bueno, también encontramos como parte importante de este ejercicio es que eh, no hay un claro concepto de la razón social por la cual se le llama centro de atención animal, se llama clínica veterinaria u hospital veterinario. Es decir, que no hay realmente claridad para las personas, simplemente les parece bonito y lo ponen así. Eso pues no tiene lío para nada. En las unidades que encontramos, entonces nosotros nos interesaba determinar cuánto era el tiempo de servicio en años que llevaban prestando la unidad de radiología. Y encontramos clínicas muy recientes, aquí pueden ver un número de clínicas que tenían un año o menos, y clínicas que tenían 25, 30 o 38 años de estar prestando el servicio de radiología. Una observación que es importante es que en esas clínicas regularmente era el mismo equipo el que había estado por los 30 años. Cuando yo le preguntaba si le habían hecho mantenimiento, si le habían hecho algún tipo de manejo, de cuidado, y él me decía solamente el necesario. Y aquí nunca ha venido nadie de la Secretaría de Salud a verificar cómo funciona el equipo, ni a decirnos nada del equipo. El equipo está ahí y funciona. Entonces, pues nunca hemos tenido problemas, pero eso muestra que tenemos un número importante de equipos que tienen más de 10 años de servicio. Ustedes pueden ver ahí en la gráfica, más de 10 años de servicio y equipos que no tienen una bitácora, un registro, una hoja de vida que permita evidenciar cómo es el tema del manejo de esos equipos. Bien. Otro tema importante era el total de trabajadores que estaban en los centros de atención animal. ¿Por qué? Porque nosotros encontramos que en muchas de las clínicas había 1 o 2 veterinarios y cuando tenían que tomar la placa, entonces recurrían a la señora del aseo, recurrían al señor de los tintos, recurrían a las personas de apoyo que estaban en la clínica para que apoyaran la toma de la placa radiográfica. Ese es un tema que en algunos de los casos pues genera un riesgo, porque son personas que ni tienen la capacitación, la formación o el conocimiento, pero sí se están exponiendo a la radiación que genera el equipo. Ya directamente en las unidades de radiología, pues nosotros encontramos que dependiendo del tamaño el tamaño de la clínica y en algunos casos de las clínicas universitarias, pues el número de operarios que podían concentrarse en un momento podía llegar a ser muy alto. En este caso, los valores de 20 para arriba corresponden a las universidades que concentraban estudiantes en sus rotaciones o en sus pasantías en las unidades de radiología, entonces tenía un alto número de operarios por periodos de tiempo relativamente corto. Pero en la práctica regular, regularmente el número más alto de operarios está oscilando entre 1 a 6 en las unidades de radiología, haciendo turnos
y digamos que trabajando en función de la necesidad que se generara con la llegada de pacientes. Otro tema que encontramos era el tema de la señalización. Hay que decir que a pesar de que existe la señalización, en muchos de los casos no era la adecuada o no había. Y esa señalización que no era la adecuada, pues simplemente no daba información, simplemente ponía el loguito del triangulito y el circulito indicando que era una zona con radiación, pero no decía nada más. Entonces, digamos que había falencias serias importantes en este tema. Otro tema es que, bueno, ahí está la presencia de señalización en la unidad de radiología. Y otro tema tenía que ver con el tema de los equipos. Les contaba hace un rato que en veterinaria se encontraron diferentes tipos de equipos. Entonces aquí pueden darse cuenta, miren, en esta indagación hubo 9 equipos remanufacturados de uso humano que fueron llevados a clínicas veterinarias, 4 equipos odontológicos. Aquí les cuento una anécdota con un equipo odontológico. En una de las clínicas que visité, el médico me dice, mire, a mí me pasa que cada vez que tomo rayos X, duro toda la tarde con dolor de cabeza y me siento como con fatiga. Entonces yo le pregunté, ¿y hace cuánto tiene su equipo de rayos X? Entonces me dijo, no, este equipo lo tengo hace como 12 años, que yo lo compré de segunda, pero me ha salido muy bueno. Entonces le dije, me deja ver su equipo. Entonces fuimos a un cuarto donde había una puerta que era media puerta, es decir, que la puerta cubría solamente la mitad de la habitación, y era un equipo de odontología, un equipo grande, pesado, sin ningún nivel de colimación. Cuando hicimos la medición de disparo, dentro del cuarto marcó 64 milisieverts y fuera del cuarto, o sea, la habitación de enseguida marcó 32. Eso quiere decir que ese es un equipo que está generando una gran cantidad de radiación dispersa y era un equipo que estaba generando seguramente un problema para ese médico, que cada vez que tomaba un disparo, pues se estaba exponiendo a un nivel de radiación y si ya llevaba 12 años exponiéndose, o más de 10 años exponiéndose, pues la probabilidad de que le esté generando algún efecto biológico puede llegar a ser alto. Pero ese es un tema, digamos, que uno encuentra en la práctica cuando se tienen equipos que son inapropiados. Lo ideal era que fueran equipos portátiles o fijos veterinarios, eh, orientados hacia la práctica veterinaria, por un lado, y por otro lado, pues que fueran equipos más nuevos, que tengan menos riesgo, pues, para generación de radiación en fuga u otro tipo de radiación. Bien. El tema de postprocesamiento de la imagen es un tema que también ha ido cambiando un poco. Hay que decir que en este tema de postprocesamiento de la imagen hemos pasado, se han incrementado los sistemas de imágenes digital. De forma importante, el sistema de imagen digital ha ido mejorando, eh, yo creo que de una manera dominante, a pesar de que el costo sigue siendo alto, pero ya cada vez tenemos más imágenes digitales. Ustedes pueden ver aquí que 44 de los equipos encontrados tenían sistemas digitales y solamente 12 tenían algún sistema analógico de procesamiento. Cada vez es menos frecuente porque igual cada vez es más difícil encontrar los químicos, encontrar las placas radiográficas y eso ha hecho, digamos que ha ido limitando también ese tipo de equipos. Ahora bien, recuerden que los sistemas analógicos tienen más riesgos biológicos adicionales por el manejo de los químicos y otras cosas que también es un factor que afecta a la salud laboral. Bueno, el tema del número de placas semanales, que es un tema, ha ido creciendo. Eh, si ustedes ven, en esta gráfica se muestra que las columnas más altas corresponden a aquellas donde se toman de 1 a 10 placas semanales o de 11 a 20 placas semanales, que es un número que uno pensaría que es relativamente bajo, porque eso quiere decir que se toman entre 2 a 3 placas diarias. Entonces uno diría, bueno, eso es un número bajo. Pero hay clínicas que llegan a tomar más de 50 placas en una semana. Es decir, que estamos hablando que están tomando en promedio 7 placas diarias. Y es una tendencia creciente, es decir, es una tendencia que va paulatinamente avanzando. Es decir, cada vez se toman más placas porque el costo de la placa radiográfica ha bajado y porque hay mayor disponibilidad de equipos. Entonces eso también ha hecho que se aumente el número en el trabajo en ese tipo de casos. Bien, aquí se hace un poco la relación con el tipo de equipo y aquí pueden ver un poco la relación de la potencia del equipo. Pueden darse cuenta que los equipos de más alta potencia que alcanzan por encima de los 120 kilovoltios, pues son realmente pocos, no son muchos, y el número de placas está relacionado a estos equipos que son de mayor potencia. Sin embargo, aquí esto que son clínicas regularmente, pues muestra una columna más alta, pero la tendencia en que el mayor número implica equipos de mayor potencia. Los equipos de menor potencia regularmente son los equipos o que son odontológicos o son equipos viejos.
Entonces son equipos que regularmente tienen un menor uso, un menor trabajo, pero igual son equipos que también generan un alto riesgo para la salud de los operarios. Bien, y aquí es el tema de los implementos de radioprotección. Miren, este fue un tema que, que de cierta manera para mí fue importante y ya vamos terminando. ¿Por qué fue importante? Porque encontrábamos básicamente que muchas de las personas, a pesar de tener los implementos, no los usaban. Pero algo que fue cierto es que ninguna clínica, ningún centro de atención animal, ni siquiera universitario, tenía los implementos completos. Nadie. Y algo que me llamó la atención, que incluso muchas personas que venden los servicios para las clínicas veterinarias de, digamos, de los elementos de radioprotección, les ofrecen y dicen, no, es que solamente es necesario el chaleco o solamente es necesario que usted tenga un protector de cuello y chaleco, cuando la idea realmente es que se tenga de base sus guantes, su protector de cuello, su protector de pecho y sus gafas como elemento importante. Es decir, que incluso es una invitación para Ciber y para otras empresas que puedan estar ahí interesadas en, en resaltar el hecho de que realmente hay que venderle la idea al veterinario de que compre sus guantes y que compre sus gafas protectoras. Les decía hace un rato que los reportes en salud por exposición a radiación ionizante muestran más casos por efectos lesivos en globos oculares que por lesiones en cualquier otra parte del cuerpo. Incluso dentro de los entrevistados o las personas encuestadas, dos médicos veterinarios, uno de Medellín y otro en Bogotá, tuvieron cirugías oculares a raíz, bueno, no se sabe, pero llevaban más de 12 o 14 años trabajando con exposición a fuentes de radiación ionizante y que coincidencialmente fueron el mismo evento que se repitió en uno y en el otro. Entonces, digamos que uno podría empezar como a hacer algunas inferencias y darse cuenta de la necesidad de tener todos los elementos de radioprotección como elementos necesarios. Eh, el otro tema es la unidad misma de radiación, los elementos que debería tener para garantizar una adecuada radioprotección. Y ustedes van a encontrar, nosotros aquí encontramos 8 clínicas que no tenían ningún tipo de radioprotección en cuanto a su instalación física. Encontré un centro que no tenía puerta en la sala de rayos X. Entonces tomaban los rayos X y la radiación iba para todo lado. Un centro que tenía media puerta, como les conté hace un momento. En fin. Entonces aquí pueden ver un poco cómo es una cultura donde asumimos que no hay riesgo y que de pronto, como dice, algunos me dijeron, no, es que esta casa es vieja y tiene paredes gruesísimas, eso aguanta todo. Pero la realidad es que mientras no se mida, no se haga un estudio científico y técnico, realmente va a haber un riesgo real o potencial para los operarios que están en esa unidad. El tema de la dosimetría, que es el otro tema que les contaba hace un rato, que encontré que solamente la mitad usaba dosimetría y la otra mitad no lo usaba. Y ese es un tema importante porque hay que generar y fomentar la cultura de la dosimetría. Hay muchas clínicas que tienen su unidad de radiología, pero no usan dosimetría, entonces no están cuantificando realmente el nivel de exposición que están teniendo de forma regular. Y eso se convierte en un riesgo real para la salud laboral de cada uno de sus operarios. Ese es un tema que hay que prestarle atención y que yo les diría que de cierta manera hay que empezar a moverse en torno a ello porque realmente no es un servicio que sea costoso, pero sí garantiza una condición de salud para los operarios importante. Bien, los monitoreos de dosimetría. Aquí, cuando uno empezaba a entrevistar a la gente, se encontraba con muchas cosas que no eran muy claras. Este es un dato que era interesante para mi estudio, que era el apoyo de las ARL para el tema de la radiación ionizante, y pues en la mayoría de los casos encontré que había una ausencia completa de las ARL en cuanto a la información, en cuanto a la prevención, en cuanto a la cultura de hacer capacitaciones sobre el tema de radiación ionizante. Y obviamente, eh, finalmente, en el tema de los operarios hay una gran dominancia de que son malos hombres de las mujeres que toman placas radiográficas, pero yo digo que es más por un factor cultural que por otra cosa en particular. Casi siempre se piensa que el hombre por su musculatura y eso puede apoyar más la tenencia o sostener un animal, pero hoy en día cada vez se ve una mayor participación de la mujer en el mercado laboral y en ese tipo de prácticas con mayor regularidad. Bien, y temas de edad, pues encontramos veterinarios muy jóvenes y auxiliares muy jóvenes y también personas ya de edad avanzada que seguían participando del ejercicio de la toma de placas radiográficas como parte de su labor regular. Hay que decir, y algo que es importante es que la literatura se dice que en la medida que la persona es más adulta, regularmente tiene un mayor riesgo por su exposición. Entonces, digamos que no es tan conveniente esa condición en salud. Bien. Y aquí solamente voy a presentar la ultimita diapositiva. Bueno, estas dos últimas diapositivas, miren,
aquí esas son las conclusiones que saqué del estudio, perdónense, las leo así muy rapidito y con eso terminamos. Dice, es necesario Tranquilo, revisar. Víctor. Es necesario revisar las condiciones de trabajo de los operarios de los centros de atención animal. Es importantísimo. Los veterinarios tienen conocimientos empíricos transmitidos por experiencia de otros. Eso es un dato que encontré que me pareció muy relevante. Muchos carecen de la formación. Muchos no han tomado un curso de capacitación en técnicas de radiación o en términos de radioprotección. No tienen. Y la formación que les dieron en la universidad, ya muchos no se acuerdan. La verdad es que lo han olvidado a pesar de que sí han recibido cursos. Reconoce el riesgo por exposición a radiación, pero no se asumen acciones frente a ello, muy común. Se identifican falencias de praxis en el proceso de la práctica radiológica, las fotos que les mostré, la mano ahí puesta sobre el paciente, no usar gafas, no usar guantes. Las dinámicas por ciudades son diferentes, pero se evidencian tendencias similares. Yo lo dije abiertamente como resultado de este estudio, es que ciudades como Medellín y Bogotá llevan una ventaja sobre el resto de ciudades del país en temas de radioprotección. En ciudades como Bucaramanga y, por ejemplo, Barranquilla, había un desconocimiento, una ignorancia muy alta sobre temas de radioprotección. Hay un pobre monitoreo de las entidades de vigilancia y control estatal. Eso, digamos que este año empezó el proceso de vigilancia de parte de estas entidades. Dice, a pesar de la amplia normatividad existente y desconocimiento del profesional veterinario para el cumplimiento de las mismas, por eso los invito a ver el masterclass, buenísimo. El proceso formativo del profesional veterinario muestra falencias en temas de radioprotección. Hay una ausencia de protocolos en los procedimientos radiológicos. Hay un limitado uso de monitores de dosimetría y hay un pobre acompañamiento de las ARL. Está claro que no es una función de la ARL, pero sí es un deber ser de ella, digamos que de cierta manera explicarle al veterinario que eso es un riesgo para su salud laboral. Un aumento en la tendencia de servicios radiológicos fijos y móviles y una necesidad de asumir la nueva normatividad colombiana, que es el 482 del 2018. Y para cerrar, un detalle importante, miren, en ciudades como Medellín, Bogotá y Bucaramanga se están prestando servicios radiológicos móviles, es decir, que el paciente ya no va a la clínica, sino que la clínica va al paciente. Eso no está mal, y digamos que la ley no lo prohíbe, pero lo que prohíbe la ley es que no se tomen las medidas de radioprotección adecuadas. Y eso implica usar biombos, usar láminas de protección, usar mecanismos de aislamiento para el que se le va a tomar la placa, en fin, una serie de condiciones que son una exigencia de la norma y que quien quiera hacer un ejercicio adecuado lo puede hacer. Laura Vázquez en Medellín, que fue la primera persona que conocí, tiene una unidad de dosimetría, una unidad de radiología móvil que es excelente. Si ustedes tienen la oportunidad de conocerla en algún momento, se van a dar cuenta que es un servicio que da todas las garantías para hacer un adecuado servicio. Entonces, ese tipo de prácticas se pueden lograr y en Colombia se pueden hacer, pero hay que ponerle empeño, cariño, amor y hacer las cosas muy bien hechas. Bueno, eso es todo. Yo espero que les haya gustado este webinar. Créanme que lo preparé con mucho cariño para ustedes. Entonces, muchas gracias, Pablo. Hombre, Víctor, se te nota el cariño. Además que me pareció muy bacano es el complemento que le hiciste a la masterclass, porque yo temía que se fueran a repetir, que fuera a ser lo mismo y fue un complemento espectacular. Ahí invitaste mucho a que la vieran, ahí dejé en el chat el link de YouTube, ahí Bien. está pues toda la masterclass, es como 2 horas y pico, pero bueno, lo pueden ir adelantando pues o atrasando, lo que sea. Pablo, También dejé, igual, sí. Pablo, te invito a que puedas compartir el PDF del documento de radioprotección Ujú. que Yo tú lo hice, yo lo mencionaste. hice. Ah, qué bien, perfecto. Lo Muchas hice con gracias. los asistentes de la masterclass, pero lo haremos también con las personas que se inscribieron a este webinar, que estuvieron cerca de 30 pues entre el Zoom y el Facebook. Ok, También les perfecto. dejé el correo de Mónica, mónica@ciber.com.co, por si alguno pues que te necesita una asesoría comercial. Ella trabaja pues el tema específico de la veterinaria, pues con las líneas de servicio nuestro. Muy bien. Vamos a ver qué nos escribe Alfredo Gómez. Dice Alfredo del Instituto Universitario de La Paz, Unipaz. En el 2019 se hizo en Barranca Bermeja un estudio en clínicas que prestan servicios radiológicos. Estoy interesado en efectuar un estudio en las clínicas veterinarias de Barranca Bermeja. Bueno, muy bien, ahí nos deja el correo Qué Alfredo, chévere. lo podemos contactar. Claro que sí. Ya tomamos notas, lo voy a anotar aquí. Oye, y la verdad es que ha ido creciendo el número de centros de atención animal que tienen unidades de radiología y vale la pena
digamos que empezar a orientar muy bien esos procesos en ellos. No, sí me acuerdo cuando hiciste el estudio, pues como me contabas que lo estabas haciendo, pues sí me parecía sorprendente recorrerse el país averiguando esto y mucho más el resultado que obtuviste, porque pues si era fuerte pues el tema de que en veterinaria no existiera esa cultura, que poco a poco se va ganando. La verdad, estos espacios y trabajos como el que has hecho, interés como el de Alfredo, personas como Laura, que trabajan fuerte el tema de la protección radiológica, pues eso se va a lograr en algún momento sin duda. Pero obviamente ayuda muchísimo, aunque muchos lo ven mal, el tema de la regulación, pues de la secretaría sobre todo, porque las Es secretarías son necesario. quienes aplican las normas y mucha gente lo asocia pues como algo negativo y en realidad pues es un beneficio grande si una secretaría va y me vigila pues con conocimiento pues del tema de protección radiológica, porque a veces exigen cosas irrisorias, pero si hay una buena vigilancia y empresas como Ciber hay otras y pueden apoyar el tema de la protección radiológica, ¿no? Nosotros estamos en todo el país, en sedes físicas en varias partes, pero bueno, lo importante aquí es que haya una aplicación adecuada y eso lo motiva mucho la Secretaría de Salud. Sí, sí. Bueno, Víctor, no hay preguntas. Nuevamente, mil gracias. Esto, como te dije, queda grabado y pues sí es un insumo súper valioso para, para, para todos pues que nos queda y muchos incluso los usan en sus clases Sí. y lo pueden hacer libremente. Pues eso sí, sin ningún problema. Bueno, muchas Bueno, gracias. Bueno, buena tarde para todos. un abrazo para todos. Que estén muy bien. Estés muy bien. Chao, chao.